Vamos a mirar algo sobre aparatología, estética y metabolismo del tejido adiposo. Bueno, resulta y acontece que el tema en el campo de la estética, existe mucho enfoque en técnicas de liporeducción, como la mesoterapia, como la carboxiterapia, como la radiofrecuencia, como el HIFU, etcétera, etcétera. Pero muchas veces la persona que lleva a cabo el procedimiento de liporeducción no conoce mucho en cuanto al mecanismo de acción de cada uno de estos aparatos. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de más o menos cómo se lleva a cabo el metabolismo del tejido adiposo, cómo sucede paso a paso, y vamos a mirar con base en este conocimiento hasta qué punto lo que se especula a nivel comercial en cuanto al uso de mesoterapias, por ejemplo, y de ciertas aparatologías para reducir el tejido adiposo, hasta qué punto es cierto o hasta qué punto no lo es. Ahora, el tejido adiposo subcutáneo, como encontramos en esta imagen que estamos mirando aquí, estamos mirando una cadera, tenemos tejido adiposo subcutáneo, como su mismo nombre lo indica, que está por debajo de la piel. Pero también tenemos un tejido adiposo que es de carácter visceral, o sea, que está dentro de las vísceras, dentro del saco peritoneal, dentro de la cavidad abdominal, por ejemplo. Todo este tejido adiposo suma lo que es el porcentaje de grasa corporal total de un individuo, el cual habíamos dicho no puede superar el 25% en los hombres porque se considera obesidad, y no puede superar el 30% del peso corporal en las mujeres porque también se considera obesidad. La pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente: ¿cómo entra el tejido adiposo en el organismo? Entonces, el tejido adiposo, o cada uno de los alimentos que ingerimos en el día, como el desayuno, el almuerzo y la cena, y entre comidas muchas veces también incorporamos alimentos como refrigerio de la media mañana o refrigerio de la tarde. Muchos de estos alimentos contienen un porcentaje de grasa. Esta grasa entra a nuestro organismo a través de la cavidad oral, pasa por el esófago, llega al estómago, y ahí en el estómago, especialmente en el intestino delgado, los primeros centímetros del intestino delgado, se llama duodeno. Ahí en el duodeno va a ser bañado por unas enzimas llamadas lipasas digestivas, como por ejemplo la lipasa pancreática liberada por el páncreas, que llega a través del conducto pancreático hasta el intestino delgado o duodeno. Ahí entonces estas lipasas digestivas comienzan a metabolizar, es decir, a desdoblar el contenido graso de los alimentos, hasta que este contenido graso de los alimentos que incorporamos a diario son transformados en ácidos grasos. Estos ácidos grasos necesitan, o este tejido adiposo necesita convertirse a ácidos grasos para poder ser absorbidos a nivel intestinal. La función, el hígado tiene una función llamada función adipoyética del hígado. Como su misma palabra lo indica, adipoyética quiere decir que el hígado tiene una capacidad de fabricar grasa, por ejemplo, a partir de moléculas más sencillas, ya sean proteínas, ya sean carbohidratos. En exceso puede el hígado convertirlos en tejido adiposo, o también mismas moléculas de grasa como un ácido graso o componentes de los ácidos grasos. El hígado es capaz de producir una vez más tejido adiposo, como por ejemplo fabricar moléculas de triglicéridos o también fabricar lipoproteínas plasmáticas, que son unas proteínas que atrapan tanto las moléculas de triglicéridos como el colesterol en la sangre para transportarlos a través del torrente
sanguíneo. El tejido adiposo se almacena en nuestro organismo en forma de moléculas de triglicéridos. Como su mismo nombre lo indica, triglicéridos, la palabra tri viene de tres. Son tres moléculas, es un glicerol rodeado de tres ácidos grasos. Tres ácidos grasos más una molécula de glicerol convierten a una molécula de triglicéridos. Y estos triglicéridos se almacenan en nuestro organismo, ya sea a nivel de la grasa visceral, que ya hablamos de ella en el curso pasado, y aquí, por ejemplo, a nivel del tejido adiposo subcutáneo se almacenan las moléculas de triglicéridos. Entonces, quiere decir que el contenido graso de los alimentos necesitan de una enzima llamada lipasa digestiva para convertirse a ácidos grasos, y una vez incorporados los ácidos grasos, estos se almacenan en forma de molécula de triglicéridos, según el texto que les mandé a cada uno de ustedes en el correo electrónico. En esta primera diapositiva vimos cómo se incorpora el contenido graso de los alimentos al interior del organismo. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo esta grasa puede eliminarse. Miren. Básicamente hay dos formas de eliminar la grasa. Hablando desde el punto de vista científico, la grasa, la única manera que tiene de salir de nuestro organismo es siendo quemada. Bueno, la palabra quemar es una palabra muy popular, muy coloquial. Es una palabra que se utiliza con el objetivo de que nos entienda. Claro está que el término científico no es quemar, sino beta-oxidación de los lípidos o beta-oxidación lipídica. Se le llama beta-oxidación o sencillamente oxidación del tejido adiposo. Cuando se habla de beta-oxidación del tejido adiposo es lo que dentro del marco de la práctica estética se dice como quemar grasa o quemadores de grasa. Pero la palabra técnica y científica es beta-oxidación del tejido adiposo. La única manera de eliminar grasa es a través de la beta-oxidación del tejido adiposo, que ese es un método metabólico, y el otro método es la liposucción. No hay otra manera de deshacernos del tejido adiposo. Uno mecánico quirúrgico, que es la liposucción, y otro metabólico, que básicamente es la lipo o la lipólisis. La beta-oxidación del tejido adiposo, la beta-oxidación del tejido adiposo, que también se le conoce como lipólisis. Entonces, habíamos visto cómo el contenido graso de los alimentos llegaba a la capa subcutánea o al tejido graso subcutáneo. Ahora, ¿cómo sale de aquí? De la misma manera que entró, el tejido adiposo tiene que convertirse otra vez a moléculas de triglicéridos. Estas moléculas de triglicéridos se convierten a ácidos grasos y estos ácidos grasos libres están unidos a unas moléculas de lipoproteínas plasmáticas llamadas albúminas. O sea que las albúminas son las encargadas de transportar los ácidos grasos a través del torrente sanguíneo. El objetivo de las lipoproteínas plasmáticas es transportar estos ácidos grasos a través del torrente sanguíneo hasta el interior de la masa muscular. Hay un verdadero tejido encargado de quemar, o en este caso de oxidar al tejido adiposo, y se llama masa muscular. La masa muscular tiene varias funciones en el cuerpo humano. Una de ellas básicamente es quemar el tejido adiposo, lo que quiere decir de que la capacidad que una persona tiene de quemar grasa o de metabolizar grasa es directamente proporcional a la masa muscular. Entre más masa muscular tenga el individuo, más capacidad de quemar el tejido adiposo va a tener, una mayor tasa lipolítica. La tasa lipolítica se debe a diferentes factores. Cuando yo digo tasa lipolítica es la capacidad que tiene ese individuo de metabolizar las grasas. Depende de la masa muscular, también depende por ejemplo, de la concentración sérica de albúminas, es decir, que a mayor cantidad de albúminas, que las albúminas son las encargadas de llevar al tejido graso al interior de la masa muscular para que sea quemado, a mayor concentración sérica de albúmina,
mayor tasa lipolítica va a tener este paciente. Ahora, recordemos algo. Recordemos de que el metabolismo del tejido adiposo es un metabolismo de carácter aeróbico, quiere decir que se lleva a cabo en presencia de oxígeno. La pregunta es, ¿cuál es la molécula sanguínea encargada de transportar el oxígeno a todos los tejidos, incluyendo a la masa muscular? Se llama hemoglobina. Y la escasez de hemoglobina se llama anemia. Lo que quiere decir que un paciente anémico tiene menos capacidad de oxigenación muscular y por lo tanto también va a tener una capacidad disminuida de metabolizar el tejido adiposo. Por supuesto que sí. Entonces, hay algo que mide la capacidad de metabolizar al tejido adiposo en cada persona. Eso se llama capacidad funcional o se llama consumo máximo de oxígeno. Consumo máximo de oxígeno. Por ejemplo, cuando usted habla acerca de acondicionamiento físico, las personas siempre hablan de tener un buen estado físico o un mal estado físico. Un buen estado físico a nivel de medicina del deporte es tener un consumo máximo de oxígeno elevado. Tener mal estado físico es tener un bajo consumo de oxígeno o un consumo máximo de oxígeno muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el músculo quema grasa o la capacidad que tiene el músculo de quemar grasa depende de dos cosas. Las mitocondrias, que son unas estructuras dentro del músculo encargadas de metabolizar al tejido adiposo en presencia de oxígeno, pero también depende de la cantidad de oxígeno que el músculo es capaz de captar en la unidad de tiempo. A esa capacidad que tiene el músculo de captar oxígeno en la unidad de tiempo se le llama consumo máximo de oxígeno, o lo que nosotros acá a nivel de acondicionamiento físico llamamos estado físico. Te voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Una persona sube 3 pisos, un edificio de 3 o 5 pisos lo sube corriendo y llega agitado, llega con disnea, o sea, respirando fuerte y con dificultad. Quiere decir de que durante esa actividad física que realizó de subir corriendo por escaleras 5 pisos, ¿sí? Le faltó oxígeno. No porque tenga un problema respiratorio, él tiene un problema respiratorio, no tiene ningún problema respiratorio, está respirando normal, no tiene EPOC, no tiene bronquitis crónica, no tiene enfisema, no tiene crisis asmática y está respirando normal. Pero resulta de que durante esa actividad, la cantidad de oxígeno que ese músculo captó no correspondía metabólicamente a la cantidad que él necesitaba para satisfacer esa necesidad metabólica del esfuerzo físico que acaba de hacer. Entonces, por lo tanto, llega con dificultad respiratoria. O sea que ese paciente tiene muy mala captación de oxígeno por cuenta de el músculo. Es un paciente que fácilmente se puede volver obeso, porque el metabolismo del tejido adiposo se lleva a cabo en presencia de oxígeno. Pero para que haya buena presencia de oxígeno en el interior del tejido muscular, el músculo debe de tener una capacidad grande de captar oxígeno. Un paciente sedentario, un individuo sedentario, tiene una capacidad de captar oxígeno por parte del músculo muy baja. Pero si es un deportista, ese deportista sube esos 5 pisos y hasta más sin ningún problema, porque durante la actividad física su músculo tiene una capacidad grande de captar grandes cantidades de oxígeno. Entonces, esas grandes cantidades de oxígeno pueden satisfacer las necesidades metabólicas de ese individuo. Lo que estamos diciendo aquí, y que quiero que se nos quede en el corazón grabado, es lo siguiente. La capacidad que tiene un individuo de quemar grasa es directamente proporcional a su masa muscular. Pero ¿qué pasa después de los 30 años? Pero antes de mencionar, después de los 30 años, y antes de mencionar esto, quiero cerrar la pasada diapositiva diciendo lo siguiente. La única manera o lo único que se requiere para que el músculo queme grasa es la contracción muscular.
Debe de haber una contracción muscular activa, activa. Activa, ¿qué quiere decir? Que es una contracción muscular que se debe al movimiento voluntario de su propio cuerpo, sus propios músculos a través de sus propias articulaciones. Porque usted puede acostar a un paciente y le puede poner electrodos por todas partes y el músculo se va a contraer gracias a estos aparatos de electroestimulación. Pero el hecho de que el músculo se esté contrayendo allí dinámicamente por estos aparatos, la pregunta es, ¿será que va a quemar la suficiente cantidad de calorías para adelgazar? De ninguna manera. ¿Por qué de ninguna manera? Porque la contracción muscular que se lleva a cabo a través de una electroestimulación, ¿sí?, es de carácter pasivo. De carácter pasivo quiere decir que no demanda ningún esfuerzo del individuo. La contracción muscular que quema grasa es aquella contracción muscular activa, quiere decir que demanda un esfuerzo físico del individuo y también en presencia de oxígeno. Ahora, en presencia de oxígeno. Cuando el paciente está acostado en la camilla y le ponemos electrodos, ¿sí?, esta contracción muscular no activa o no produce un aumento de su frecuencia respiratoria, por lo tanto no hay ventilación. En cambio, una actividad física, un programa de ejercicio físico eleva la frecuencia respiratoria, eleva la frecuencia cardíaca, aumenta la oxigenación periférica de los tejidos y de los músculos y también el gasto cardíaco, produciendo un incremento de la oxigenación de ese paciente. Ok, entonces, miremos, después de los 30 años la masa muscular comienza a perder volumen. Y habíamos dicho de que dentro de la masa muscular tenemos unas estructuras llamadas mitocondrias. Estas mitocondrias son las encargadas de metabolizar el tejido adiposo. No solamente metabolizan el tejido adiposo, también metabolizan los carbohidratos y metabolizan las proteínas. Entonces, habíamos dicho de que bueno, esa parte la vamos a continuar ahorita. Vamos a enfocarnos un poquito a lo que es el proceso de sarcopenia. La sarcopenia, como lo dice en la parte inferior de esta diapositiva, es la pérdida de la masa muscular por causa del proceso normal del envejecimiento en todos los individuos. Eso es básicamente una sarcopenia. ¿Qué pasa cuando comienza el proceso de sarcopenia en todos los individuos? Pues ya habíamos dicho de que la masa muscular, depende la capacidad que tiene un individuo de quemar grasa. Entonces lo que quiere decir es que gracias a la sarcopenia, después de los 30 años, a cada uno de nosotros se nos dificulta más el metabolismo del tejido adiposo. Por eso nuestra condición física va a cambiar bastante, nuestra composición corporal. Comenzamos, miren este muchacho, por ejemplo, aquí, en el gráfico derecho, tiene muy buen deltoides, tiene buen tríceps, tiene buen bíceps, y acá vemos cómo pierde el volumen. Entonces, y también le va a cambiar la composición corporal, porque el peso que este individuo pierde por masa muscular lo va a ganar en tejido adiposo. Entonces, obviamente, al aumentar el componente graso, se le daña la condición estética al paciente y comienza a buscar procedimientos médicos estéticos. Lamentablemente hoy día los procedimientos médicos estéticos hacen mucho hincapié en los tratamientos pasivos, es decir, lo que no demanda ningún esfuerzo físico del paciente. Lo ideal es, además de buscar un procedimiento estético, también buscar un especialista en acondicionamiento físico para comenzar a desarrollar la masa muscular. Porque si el cambio de tu condición estética, el incremento del tejido adiposo se debe a un adelgazamiento de la masa muscular, el asunto se resuelve combatiendo el adelgazamiento de la masa muscular con actividad física, con reforzamiento muscular, con CrossFit, con entrenamiento funcional, con aparatos de pesas, ¿sí? Definitivamente hay que hacerlo, especialmente después de los 30 años, especialmente después de los 40 años, 30 y 40 años, ¿ok? Si aumenta la masa muscular, aumenta el metabolismo de los lípidos. Si disminuye la masa muscular, disminuye el metabolismo de los lípidos. El metabolismo basal de cada persona depende de la masa muscular.
No sé si ustedes recuerdan que vimos la tasa metabólica basal, que es la cantidad de calorías que un individuo quema en 24 horas, solamente para respirar, para estar vivo. O sea, son las calorías que gasta para mantener las funciones vitales de su cuerpo. Esta tasa metabólica basal, lo ideal es que sea alta en cada persona. Cuando usted tiene una tasa metabólica basal alta, lo que quiere decir es que usted tiene un metabolismo alto, un metabolismo dinámico, acelerado, bastante activo. Si su tasa metabólica es muy baja, lo que quiere decir es que la tendencia suya es hacer adiposidades, porque cualquier cosa a usted lo va a engordar. ¿De qué depende la tasa metabólica basal? De la masa muscular. A mayor masa muscular, mayor tasa metabólica basal. Por eso siempre deseamos que la tasa metabólica basal de cada individuo sea alta. Habíamos visto en la primera clase la bioimpedancia, que la bioimpedancia, el estudio de impedanciometría con la pesa que les presenté, no solamente mide el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa muscular, el nivel de grasa visceral, también la edad metabólica, sino que también te evalúa a ti la tasa metabólica basal, que aparece con la nomenclatura TMB. ¿Sí? Aparece ahí la tasa metabólica basal, usted la escribe. Lo ideal es que el paciente, a lo largo del tiempo, con tratamiento, con dieta hipercalórica y haciendo actividad física, aumente la tasa metabólica basal. Si usted no aumenta la tasa metabólica basal, es una persona que con un tratamiento dietético baja de peso, pero automáticamente vuelve y se engorda con el tiempo, fácilmente, lo que llaman ustedes efecto rebote. ¿Qué pasa con las dietas que son muy hipocalóricas? Estas dietas hipocalóricas hacen que el paciente efectivamente baje de peso porque quema su componente graso. Pero lamentablemente no solamente quema componente graso, sino que también quema masa muscular. Al quemar masa muscular, por ende, el metabolismo o la capacidad de este individuo de metabolizar grasas va a disminuir. Entonces, un paciente que va a recuperar el peso rápidamente y luego van a decir que fue un efecto o un rebote. Así le llaman hoy día, efecto rebote. Lo ideal es que un paciente comience a bajar de peso, pero también fortalezca la masa muscular, con el objetivo de mantener una tasa metabólica basal alta y de esta manera puede sostener su peso corporal a lo largo del tiempo. Habíamos dicho, bueno, esta tabla sobre metabolismo ya la habíamos analizado, creo, en la clase pasada. Si no estoy mal, vamos a revisarla una vez más, pero con un enfoque distinto. Estos tiempos que aparecen aquí es para un paciente sedentario, o al menos para un paciente que no es deportista. ¿Qué dice la siguiente tabla? Los primeros 30 minutos de actividad física, el metabolismo energético depende en un 90% de los carbohidratos, es decir, del glucógeno muscular y hepático. Del minuto 30 al minuto 60, el gasto energético depende en un 80% del tejido adiposo. Y después de una hora, el gasto energético va a depender del consumo de proteínas estructurales no contráctiles, es decir, todo ejercicio por encima de 60 minutos comienza a quemar al tejido adiposo. ¿Cuál es el enfoque que vemos aquí? Esta tabla es completamente cierta para un paciente que no es deportista. Pero en un paciente que es deportista, todos estos tiempos se corren a la izquierda. Por ejemplo, en un sedentario, para poder comenzar a quemar grasa con actividad física, necesita hacer más de 30 minutos de actividad física. En un deportista no se requieren 30 minutos, se requiere mucho menos. Un deportista lleva 10 minutos, 15 minutos haciendo cardio y ya está metabolizando el tejido adiposo en grandes proporciones. ¿Por qué? Porque un deportista ha incrementado, gracias a su entrenamiento, la capacidad de su músculo de captar oxígeno. Y no solamente esto, sino que sus fibras musculares se han hipertrofiado. Conclusión, usted lo que requiere para mantener un cuerpo saludable
bajo en grasa es hacer actividad física, reforzamiento muscular y aumentar así de esta manera la capacidad de su músculo de captar oxígeno. Es lo único que la puede mantener delgada. Lo demás son complementos del tratamiento. Vamos a mirar un poquito de aparatología estética y lipólisis. Cómo se lleva a cabo la lipólisis a través de tratamientos estéticos con aparatología y hasta qué punto esto es cierto. O hasta qué punto es cierto, pero limitado. Bueno, aquí hay una palabra que quiero que revisemos y esta palabra se llama trofismo tisular. Vamos a mirar algo de aparatología estética y lipólisis. Trofismo tisular. ¿Qué es trofismo tisular? Trofismo tisular es el incremento del flujo sanguíneo dentro de un tejido por causa de una vasodilatación. ¿Qué pasa cuando aumenta el flujo sanguíneo en un tejido? Aumenta el aporte de oxígeno a ese tejido y por lo tanto ese tejido va a entrar en una fase de beta oxidación. Entonces, si nosotros estimulamos el flujo sanguíneo a nivel del tejido adiposo, entonces al aumentar el flujo sanguíneo a nivel del tejido adiposo, está aumentando la oxigenación de ese tejido adiposo. Les pongo un ejemplo. Aplicamos carboxiterapia a nivel del tejido adiposo de la región abdominal. La carboxiterapia es la aplicación de CO2 clínico. Este CO2 es un vasodilatador. Al generar vasodilatación, entonces va a aumentar el flujo sanguíneo dentro del tejido donde yo he inyectado el CO2, es decir, donde apliqué la carboxiterapia. Este aumento del flujo sanguíneo también me va a aumentar, por ende, la oxigenación porque el oxígeno viaja a través de la hemoglobina. Y al aumentar el flujo sanguíneo, aumenta el aporte de moléculas de hemoglobina cargadas de oxígeno. Entonces, ahora este tejido adiposo que ha interactuado con este incremento de oxígeno va a comenzar a beta oxidarse y de esa manera estamos estimulando la lipólisis del tejido adiposo. Todo eso se logra a través de una vasodilatación. Todo lo que genere vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo y todo lo que aumente el flujo sanguíneo aumenta la oxigenación y todo lo que aumente la oxigenación aumenta la lipólisis. Todo lo que aumente la vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo y todo lo que aumente el flujo sanguíneo aumenta el aporte de nutrientes al tejido por el aumento del flujo sanguíneo y ese aumento de aporte de nutrientes al tejido me estimula la fibroblastosis y la formación de nuevo colágeno y la recuperación de los tejidos. Es decir, en este caso también hablando de la piel y de los músculos. Conclusión. Todos los aparatos de estética funcionan de la siguiente manera. Ellos buscan aumentar el trofismo tisular por causa de una vasodilatación. La radiofrecuencia es calor profundo, genera vasodilatación. Al generar vasodilatación se desencadena todo lo que hemos mencionado, es decir, aumenta el trofismo tisular. La carboxiterapia es CO2. Y al ser CO2, entonces es un vasodilatador, y como es un vasodilatador, aumenta el flujo sanguíneo, la oxigenación de los tejidos, y por lo tanto, se está devolviendo la diapositiva, por Dios, ahí está bien. Y por lo tanto va a aumentar el trofismo tisular. La vacuumterapia estimula el sistema nervioso colinérgico. Se produce un incremento de acetilcolina y esta acetilcolina me va a producir vasodilatación y la vasodilatación me va a llevar a un incremento del trofismo tisular y por ende al aumento de la lipólisis y a la activación de fibroblastos. Los masajes manuales también, al ser un masaje, estimula fibras nerviosas colinérgicas liberando acetilcolina, el cual es un vasodilatador y vuelve y juega. La vasodilatación me lleva al aumento del trofismo tisular, a la lipólisis y a la activación de fibroblastos y formación de nuevo colágeno. ¿Estamos entendiendo? Todos los aparatos, por lo general, están orientados a producir vasodilatación a través de diferentes formas.
¿sí? La corriente de alta frecuencia, la corriente galvánica, también me aumenta la vasodilatación. Y no solamente dilatación de los vasos sanguíneos, sino dilatación de la piel. Al aumentar la dilatación de la piel, aumenta la penetración transepidérmica y por lo tanto podemos mejorar la penetración de medicamentos. Por eso es que las corrientes galvánicas se utilizan en dosis microgalvánicas para hacer iontoforesis o ionización de medicamentos. Mire que si nosotros entendemos toda la fisiología de lo que estamos hablando aquí, de los aparatos que nos ponen en el mercado, podemos entonces tomar decisiones en qué comprar y en qué no comprar. Los ultrasonidos, la terapia subdérmica no invasiva como la vacunterapia, el masaje manual, el masaje mecánico, la radiofrecuencia, la carboxiterapia, el láser, todo está asociado al aumento del trofismo tisular. Y todo lo que genere aumento del trofismo tisular puede generar un incremento de la lipólisis, es decir, si verdaderamente va a quemar grasa. ¿Estamos claros? Vamos a mirar, antes de pasar al siguiente tema, vamos a hacer un paréntesis y como ustedes me leyeron un artículo que les envía a sus correos sobre L-carnitina, vamos a hablar un poquito de la L-carnitina. Habíamos dicho que los ácidos grasos son transportados por el torrente sanguíneo a través de las albúminas. Las albúminas llevan el ácido graso cargadito y lo llevan al músculo, al citoplasma muscular y ahí lo dejan. Ese ácido graso ahora para ser quemado necesita entrar a la mitocondria. La mitocondria es una estructura dentro de la masa muscular encargada de metabolizar el tejido adiposo. Pero ese ácido graso, para poder entrar a la mitocondria, necesita un transportador. Ese transportador se llama carnitina. Comercialmente se le añade la L y se dice L-carnitina. O sea que la L-carnitina no es un quemador de grasa, es un transportador de grasa. Lo único que hace es transportar moléculas de ácidos grasos al interior de la mitocondria. Se pensaba que si aumentaba la cantidad de transportadores de grasa al interior de la mitocondria, también se iba a incrementar la tasa lipolítica. Y esto resultó ser completamente falso. El problema es que antes de comprobar si esta tesis era verdadera o falsa, comenzaron a vender el producto a diestra y siniestra. Comenzaron a venderlo por vía oral, a inyectarlo, se volvió popular. Ahora resulta que los estudios han demostrado de que no sirve para quemar tejido adiposo o no estimula la lipólisis por la siguiente razón. Habíamos dicho que la L-carnitina transporta moléculas de ácidos grasos al interior de la mitocondria. Ahora, ¿qué es lo que determina el transporte de ácidos grasos al interior de la mitocondria? ¿Qué es lo que lo determina? Lo determina algo que se llama densidad mitocondrial. Es decir, si el músculo es una muy buena máquina quemadora de grasa, eso va a estimular el ingreso, de mayor cantidades de ácidos grasos libres al interior de la masa muscular para ser quemados, es decir, al interior de la mitocondria. No depende de la cantidad de transportadores. Usted se puede tomar 1 litro de L-carnitina, que si su masa muscular es de bajo desempeño, si su masa muscular carece de grandes cantidades de mitocondrias, es decir, si su masa muscular presenta baja densidad mitocondrial, usted se puede tomar 1 litro de L-carnitina y por eso no va a quemar 1 gramo más de grasa. ¿Por qué? Porque la actividad de la L-carnitina como transportador está regulada por la densidad mitocondrial. Es decir, a mayor densidad mitocondrial, mayor actividad de la L-carnitina. Es como quien dice, la densidad mitocondrial es la que activa la L-carnitina. Usted se puede tomar 1 galón. Pero si usted tiene muy baja densidad mitocondrial, muy poca L-carnitina va a activarse para
transportar grasa al interior de la masa muscular. Como quien dice, la L-carnitina podría funcionar en un paciente que tenga una densidad mitocondrial alta, en pocas palabras, a un deportista. En un deportista le podría funcionar. ¿Por qué? Porque como tiene gran desarrollo muscular, tiene buena densidad mitocondrial, entonces, por lo tanto, tiene muy buena capacidad para activar grandes cantidades de moléculas de L-carnitina que hagan el trabajo de incorporar el ácido graso al interior de la mitocondria para que sea metabolizado. La cuestión es la siguiente, que un deportista que tiene alto rendimiento y que tiene una muy buena densidad mitocondrial alta, no requiere de L-carnitina. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de consumo máximo de oxígeno elevado. Es decir, tiene un VO2 alto, tiene una capacidad de consumo de oxígeno muscular bastante elevada, por encima de 60 milímetros de moléculas de oxígeno por minuto. Eso se llama METs. O sea, tiene una gran cantidad de consumo de oxígeno, una gran capacidad de captar oxígeno durante la actividad física y aún en reposo. Y por lo tanto, es una máquina para quemar grasa. Yo pienso de que esto de la L-carnitina les quedó muy claro a ustedes en el artículo que se les envió, y aquí se los estoy de pronto como confirmando un poco más y ampliando un poquito más el por qué no lo utilizamos y no se utiliza. Sin embargo, ustedes saben que la mayoría de los medicamentos que venden como mesoterapia o de las personas que son dueñas de una marca no están muy actualizados, que sencillamente ellos responden a un mercado. Y si el mercado dice que, o al menos la creencia de ese mercado, que son las personas que compran sus productos, la creencia de que el producto sirve, sencillamente lo siguen vendiendo. Pero una cosa muy distinta es lo que la medicina basada en la evidencia puede declarar o afirmar acerca de la eficacia o no de una L-carnitina en la liporreducción. En cambio, la cafeína sí tiene muy buenos estudios positivos. La cafeína estimula el tono muscular, tanto los músculos lisos como estriados. Y al aumentar ese tono muscular, por lo tanto, también aumenta la tasa metabólica basal y también aumenta el gasto energético diario de esa persona. Es decir, que si un paciente hace una rutina de ejercicio, pero antes de hacer la rutina de ejercicio se inyecta unos 12 ml de cafeína a nivel intramuscular, puede estimular el gasto energético, es decir, que va a quemar más calorías de lo habitual. Y esto puede llevarlo entonces a tener más éxito en cuanto al control de peso. El problema es que la cafeína no se puede utilizar en un paciente que tenga obesidad, porque la cafeína demora más tiempo en metabolizarse en un paciente obeso, haciendo de que dure sus efectos mucho más tiempo en su organismo, produciendo seguramente algunos ligeros cambios hemodinámicos, como el aumento del ritmo cardíaco, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta?